Bueno, ahora vamos a hablar de las causas de las mutaciones. Estas pueden ser por mutaciones espontáneas o las mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas incluyen errores en deslizamiento de cadenas, el tambaleo o titubeo, el entrecruzamiento desigual y los cambios tautoméricos. Aquí podemos ver que el deslizamiento de cadenas puede causar mutaciones debido a la inserción o deleción. También está el titubeo, que este debe ser por el apareamiento de las bases. Tenemos el entrecruzamiento desigual. Este se debe a también inserciones y deleciones. Aquí podemos ver el entrecruzamiento desigual a comparación del entrecruzamiento normal. Por ejemplo, aquí se produce una inserción y una deleción, como ya se había mencionado. Y por último, los cambios tautoméricos, por ejemplo, aquí en la citosina. Bueno, las mutaciones espontáneas tienen cambios químicos, como lo son la desaminación y la depurinación. Aquí, por ejemplo, la desaminación de citosina va a producir uracilo. Esto se va a parear con adenina durante la replicación después de la otra fase de síntesis, cuando la adenina se va a parear con la timina y va a crear un TA, timina adenina, en lugar del par original que era citosina guanina. Y bueno, también algunas citosinas se van a metilar de forma natural y van a existir como 5-metilcitosina. Entonces, en síntesis, la desaminación es la pérdida de un grupo amino de una base, que puede alterar las propiedades del apareamiento de bases. En cambio, la depurinación es la pérdida de una base purínica, adenina o guanina, de un nucleótido. Ahora, las mutaciones inducidas. Son mutaciones inducidas químicamente, como la desaminación química. Esta se refiere a una reacción que se caracteriza por la ruptura de un grupo amino. Agentes intercalantes, moléculas planas que se insertan entre dos pares de bases del ADN separándolas entre sí. Análogos de bases, pirimidinas con pirimidinas y purinas con purinas. Las reacciones oxidativas, que involucra a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en los estados de oxidación. La hidroxilamina, un compuesto que procede de sustituir un átomo de hidrógeno del amoníaco por un hidroxilo. Y por último, los agentes alquilantes. Son compuestos químicos que reaccionan con las nucleoproteínas del ADN al que pertenecen. El efecto que se provoca es la inactividad de la molécula de ADN y pues como consecuencia el bloqueo de la división celular, por lo cual se utiliza como tratamiento contra el cáncer. Estas fueron las causas de las mutaciones. Ahora vamos a hablar de las enfermedades. Vamos a empezar por las aneuploidías. Estas son mutaciones cromosómicas de tipo numéricas que alteran parte del juego cromosómico. La célula con esta mutación presenta cromosomas de más o de menos. Tenemos el síndrome de Turner. El cariotipo es 45X. Y bueno, aquí se ve a alguien con síndrome de Turner. Tenemos Klinefelter, que es 47XXY. Aquí podemos ver, va a ser de estatura alta. Va a tener un desarrollo de los senos. El patrón del vello púbico va a ser en triángulo, a diferencia de los hombres, que es en rombo. Y bueno, va a tener generalmente atrofia testicular. El síndrome de Patau, que es 47XX, el defecto está en el cromosoma 13.
Se va a caracterizar por la boca pequeña y el cuello, así como el cuello corto. Aquí podemos ver la malformación de las orejas, que el hueso occipital es prominente, al igual que los tobillos. Tenemos el síndrome de Edwards, que también es 47XX, pero este es en el cromosoma 18. Aquí también hay cabeza pequeña, no va a haber cejas, el paladar hendido, la displasia o malformación de las orejas y los testículos no han descendido. Y el síndrome de Down, que es igual 47XX, pero aquí es el defecto en el cromosoma 21. Y aquí podemos ver la cabeza pequeña, que tiene hendidura palpebral oblicua, manchas, alteraciones en la morfología de las orejas, igual que estos, nariz sencilla de montar, cuello corto y ancho, el epicanto, que es el pliegue, una cara redondeada y, bueno, el pelo lacio y fino. También tenemos las microdeleciones. Este es el síndrome de Wolff-Wierchon. El cariotipo es 46, 4P 16.3. Aquí es donde está el efecto. Se va a conocer como casco griego y hay algunas características faciales distintivas, como la separación de los ojos. Tienen convulsiones, el rango del tamaño de lesiones de 15 a 20 megabases. Hay muerte por complicación cardíaca. Y aunque la mayoría de los casos son esporádicos, se pueden heredar una translocación desequilibrada de un progenitor portador. Ahora, el síndrome de Cri-du-Chat. Este igual es una microdeleción en el cromosoma 5. El rango del tamaño de la lesión es de 5 a 40 megabases. Tienen un llanto característico como gato, una mandíbula pequeña, los pliegues epicánticos y retraso mental y psicomotor importante. También tenemos el síndrome de Williams, la cual es microdeleción en el cromosoma 7. El rango del tamaño de la lesión es de 20 a 30 megabases. Va a afectar igual a hombres y mujeres, y aquí podemos ver que va a tener pequeña barbilla, una boca ancha, labios gruesos, mejillas llenas, ojos hinchados, corto nariz con la amplia punta nasal y con dientes espaciados principalmente. Ahora vamos a hablar de la expansión de tripletes. Aquí tenemos el síndrome de X frágil y el síndrome de Huntington. El síndrome de X frágil, o sea, la expansión de los va a ser por los tripletes CGG, citosina, guanina, guanina. Y el síndrome de Huntington, la enfermedad de Huntington, es citosina, adenina, guanina. La enfermedad va a depender de qué tantos tripletes están repetidos. Bueno, también tenemos deleciones. El síndrome de Angelman es una deleción materna, caracterizado por una deleción en este gen, con manifestaciones dismórficas y neurológicas. Y bueno, hay trastornos mitocondriales. Este es el diagnóstico diferencial: síndrome de Prader-Willi, autismo y síndrome de Rett. También tenemos el síndrome de Prader-Willi. Esta es una deleción paterna, una enfermedad congénita que afecta a muchas partes del cuerpo. Las personas con esta afección son obesas, tienen disminución del tono muscular y de la capacidad mental, al igual que glándulas sexuales que producen poca o ninguna hormona. Angelman es para mujeres y Prader-Willi es para hombres. Las dos involucran, dependiendo de el cromosoma, si es materno o paterno, más bien, que esté borrado. Ok, ahora tenemos las translocaciones. Está la leucemia mieloide crónica y el linfoma de Burkitt. En la leucemia mieloide crónica es la translocación de los 922, de los cromosomas 9 y 22, aquí es lo del cromosoma Filadelfia, y el linfoma de Burkitt, que es una translocación entre los cromosomas 8 y 14. Las mutaciones, bueno, aquí podemos encontrar el retinoblastoma, que es por una mutación en el RB. Aquí podemos encontrar esta bolita característica en el ojo. Es realmente lo que lo caracteriza. El síndrome de Li-Fraumeni es por una mutación en P53. Síndrome de Bibb-Hippel-Lindau es por una mutación en VHL.
Una mutación de BRCA va a producir cáncer de mama y ovario, y una mutación de BPH va a producir el cáncer cervicouterino. Al igual, una mutación en HTLV va a producir el cáncer, o más bien leucemia, en las células T. Ok, bueno, ya estuvimos hablando de las mutaciones que pueden ocurrir puntualmente, pero es frecuente que a veces las mutaciones afecten segmentos más grandes, como puede ser a nivel cromosómico. Como ya sabemos, un cromosoma es cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética de un individuo. La especie humana tiene 46 cromosomas, 22 pares somáticos y 2 sexuales. Estas mutaciones van a ser visibles a nivel de cariotipo, a través de un microscopio, así que van a ser fácilmente identificables. Las mutaciones cromosómicas van a ser también la principal causa de retraso mental y de pérdidas gestacionales. En cuanto a su clasificación, podemos clasificar a las mutaciones cromosómicas por estructurales y numéricas. En cuanto a las mutaciones estructurales, vamos a tener que la variación en el número de genes nos va a dar una deleción, que significa la pérdida de genes, o una duplicación, el aumento de genes. Y una variación en la disposición de los genes nos va a dar una inversión o una translocación, que es cuando se da intercambio de genes entre cromosomas. Por otro lado, en las mutaciones cromosomas numéricas, vamos a tener que las variaciones en el número de los juegos cromosómicos puede darnos una haploidía, lo cual significa que disminuye el número de los juegos cromosómicos, o una poliploidía, lo cual significa que es un aumento en el número de los juegos cromosómicos. Después, las variaciones en el número de cromosomas nos pueden provocar una neuploidía. Esto quiere decir que no hay un número exacto de juegos cromosómicos básicos, es decir, que va a haber pérdidas o ganancias de 1, de 2, 3 o más cromosomas. Ok, pasando más específico a las deleciones. Las deleciones van a significar la falta de este segmento cromosómico visible a nivel de microscopio. Estas suelen ser las más letales. Por ejemplo, la deleción del cromosoma X en machos es prácticamente letal. Y una de las deleciones más estudiadas que conocemos es una conocida como grito de gato o cru de chat, la cual está haciendo una deleción del brazo P en el cromosoma 5. Después pasamos a las duplicaciones. Las duplicaciones son cuando se da que un segmento cromosómico se replica más de una vez. Esto puede ser producido por diferentes causas. Una de ellas puede ser que sea el producto de una reorganización cromosómica errónea o un proceso de entrecruzamiento defectuoso. En cuanto a las inversiones van a ser cuando un segmento cromosómico cambia de orientación dentro del cromosoma. Dentro de estas tenemos dos tipos: la pericéntrica, que es cuando se incluye al centrómero e implica un cambio en la forma del cromosoma, y las paracéntricas, que es cuando no incluyen al centrómero y por lo tanto tampoco se afecta a la forma del cromosoma. Por otro lado, tenemos a las translocaciones. Estas se van a dar cuando dos segmentos no homólogos intercambian segmentos cromosómicos. Pueden ser detectadas citológicamente, ya que un heterocigoto se va a dar la estructura en forma de un cuadrivalente, como podemos ver en esta imagen. Esto se da cuando hubo la translocación, el cromosoma busca unirse con su par homólogo, pero al no poderlo lograr, se forma esta estructura cuadrivalente.